tendríamos 0.29, ¿sí? Y acá viene también lo más importante, ¿no? Porque no solamente es hacer tal vez una verificación de un cálculo, hacer un número. Lo que deberíamos hacer... el H, como les mencioné, era la longitud entre 12, como mínimo, ¿no? Eso es como mínimo. Ahora, acá entra la participación de un ingeniero estructuralista que verifique esa medida, que calcule la cantidad de fierros que es necesario para esta viga, etcétera, ¿no? Ahora, lo que deberíamos entender es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo que estas columnas medían 40 centímetros, ¿sí? Si estas columnas miden 40 centímetros, o 0.40 metros, en este caso, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Se supone que estoy imaginando un pórtico, ¿no? Estoy imaginando como si tuviéramos esta, ¿no? Esta columna, no sé si podemos ver esta columna y esta columna de allá, ¿sí? Si podemos apreciar, ¿ves? Tenemos dos columnas. Entonces, ahora nos fijamos acá. Si tenemos que en cada lado mide 40 centímetros, la altura de nuestra viga, esta medida H, lo que voy a pintar de rojo, esta medida, esta altura, esta medida de acá, debería ser siempre, debe tener una relación entre esta medida de la columna y esta medida de la viga. Eso es lo que quiero llegar a que me entiendan, ¿no? Si acá es 40 como máximo, acá deberá ser 40 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Existe pues un criterio de que esta conexión, mis amigos, esta conexión tiene que ser sumamente rígida para que pueda soportar la transmisión de los fenómenos que ocurren en este nudo cuando hay un movimiento sísmico. Entonces, si yo tengo mi columna que es de 40, mi viga como máximo deberá ser de 40. En este caso tenemos que sale 29, ¿no? Bueno, no se puede trabajar con esas medidas en construcción. Yo optaría por una medida de 0.30, ¿no? Entonces, ahí tenemos una medida para nuestra viga. Ahora, con respecto al ancho de la viga, depende del ingeniero estructural. Por eso yo les digo siempre, amigos, nunca eviten el trabajar con un profesional. Así vayan a poner una sola columna en su casa, consulten siempre con un profesional, ¿no? Siempre tienen en su localidad el acceso ingenieros civiles que les pueden ayudar a manejar mejor sus proyectos. Entonces, en este caso ya entendimos un poco sobre qué cosa es una viga y de qué forma podemos predimensionar esa viga, ¿no? La medida. Ahora, algo que sí quería tocar, muy importante, amigos, es que muchas personas en el transcurso de mi vida profesional he escuchado y también me han comentado, también a través de los comentarios, que normalmente voy a explicarlo con un ejemplo, ¿no? De forma bien práctica. Tenemos una losa de 20 centímetros en un lado y una losa de 20 centímetros en otro, ¿sí? Espero que se vea. Vamos a hacerlo con otro color. Tenemos una losa de 20 centímetros y una losa de 20 centímetros. Entonces, la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Ingeniero, una viga de 40 centímetros por 20 centímetros, esta es mi viga, trabajará igual que una viga de 40 de alto, porque ya les expliqué la altura, por 20 de ancho. ¿Será lo mismo? Esta es una losa, este es solamente el símbolo de que es una losa, ¿no? Siempre me preguntan eso, ¿no? En esta oportunidad, amigos, les voy a demostrar algo. Vamos a borrar esto. Y de forma práctica quiero que aprendan a hacer esto, ¿no? Vamos a comparar un primer caso de un elemento que puede ser una viga y no vamos a ponerle números, sino le vamos a poner letras. A esta medida le vamos a poner H y a esto le vamos a poner B, ¿sí? Entonces, hay una característica de la figura geométrica de nuestra viga que nos va a dar directamente, una forma de interpretar la resistencia que va a tener esta viga. Y eso, bueno, eso es un dato que se llama inercia, ¿ya? Quiero que lo tomen con calma, no se preocupen, solamente acuérdense de esta fórmula. I es inercia, ¿sí? ¿Y qué cosa es la inercia? La inercia depende de la figura que yo tengo, ¿no? En este caso, tengo una viga y por acá tendrá una losa. Es un ejemplo nada más. La inercia será B por B, la medida que es el ancho, H sobre
perdón, al cubo sobre 12. Esa es la inercia. Es un cálculo muy sencillo. ¿Cómo se hace? El ancho y multiplico 3 veces la altura. O sea, BH por H por H. Entre 12. ¿Sí? Y vamos a hacer el ejemplo para cada uno de estos, ¿no? Teníamos un primer caso y un segundo caso. En el primer caso, mis amigos, ¿cuál sería mi H? 20. ¿Cuál sería mi B? 40. En ese caso sacaré pues mi primer caso, ¿no? El A, su inercia, ¿cuánto sería? Vamos a utilizar la calculadora para poder sacar esto. 20 por 40, perdón, 40 por 20, ¿no? 40 por 20 por 20, por 20 al cubo era, entre 12. Tengo 26.666 punto, y sigo con algunos decimos, no vamos a quedar con este dato, ¿ya? Bueno, sale 26.666 y algunos decimales, ¿no? Pero nos vamos a quedar solamente con la parte entera. Ahora nos fijamos en el caso B. Este es el caso A y este es el caso B. En el caso B tenemos, ¿cuánto va a ser nuestro H? 40, ¿sí? ¿Cuánto va a ser nuestra base? 20. Y sacaremos el mismo resultado, ¿no? En este caso sería 20 por 40 por 40 por 40 entre 12. Nuestra inercia 2 sería 106.666. Como les había mencionado, amigos, les dije, ¿no? Que esta inercia es un dato que fácilmente podemos interpretar, ¿sí? Como algo que nos va a decir qué tanto va a resistir nuestra viga, ¿no? En este caso, si yo pongo una viga en la posición A, o sea, la pongo plana, pegada al techo, tengo una resistencia equivalente a 26.600. Es un ejemplo nada más. Pero si yo pongo la misma viga de las mismas dimensiones, solamente que invertida, yo tengo 106.000. Quiere decir, mis amigos, que la viga en esta posición, imaginemos que resiste 1. ¿Ya? Imaginemos que resiste 1. Esta viga en esta posición va a resistir casi aproximadamente 5 veces más. Es aproximadamente 5 veces más, ¿no? Entonces, vemos realmente de forma clara la diferencia en la posición de una viga, ¿no? Si la ponemos echada o si la ponemos de forma vertical. Entonces, eso también es muy importante, mis amigos, de entender en el tema de cuando queremos, pues cuando le exigimos, ¿no? A veces al maestro de obra, le exigimos al profesional, no, esconde las vigas. Pero el profesional dice, no, acá es necesaria una viga peraltada, ¿no? Siempre hay formas de poder solucionar este problema, ¿no? A veces tenemos vigas que no queremos que estén que no se vean en la sala, por ejemplo. También hay formas, pues, que un ingeniero estructuralista puede esconderlas y puede aprovechar también, digamos, haciéndolas sobre la losa, ¿no? También hay formas, ¿no? Por eso yo siempre les invito a que ustedes trabajen con un profesional de una manera, pues, adecuada, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las medidas, ¿no? Un poco más, este video pues sobre vigas, vamos a tocar el tema ahora, lo que es el punto 4, tipos de vigas. ¿No? Tipos de vigas. ¿Qué tipos de vigas tenemos, no? En este caso, por ejemplo, les podría empezar mencionando que hay dos tipos de vigas por su posición, ¿no? Puede ser que tengo una Profe, losa aligerada y tengo Sí, una viga que ¿qué está pasó? es dentro, que ¿no? De no sé formas si soy aligeradas. solo yo, pero se ve como entrecortado el video. Ha de ser mala la presentación. La que la, la Wi-Fi. Cuénteme cómo lo están viendo, jóvenes. Ahorita se desconectó, ya me di cuenta. Es que se ve como imágenes y luego se ve luego otra parte. No sé si soy solo yo. ¿Se oye eso? ¿Cómo? ¿Se va la voz a ratos? No, esa es la señal. Va, ya, por eso no le puse más velocidad. Vamos a ver, por eso no le puse más velocidad, porque la vez pasada que le pusimos más velocidad, entonces quedaba la imagen atrasada y la voz adelante. Vamos a volverla a compartir, a ver.
Lástima. Sí, incluir. No, es la red. Problema de la red. ¿Ya se está viendo la presentación nuevamente? Sí, profe. Vamos a ver cómo está el sonido. Estas vigas chatas normalmente se utilizan pues en construcciones. ¿Se oye mejor? Sí, profe. No, profe, de sonido se escucha bien, pero ese era La imagen que se el video. que queda pixelada, queda quieta, queda congelada. No, es el Wi-Fi, es la red. Bueno, ya va a terminar. Faltan 5 minutos. Donde tenemos, digamos, trabajan más los muros, trabajan como una estructura importante y de primer orden antes que las columnas, ¿no? Hay, por ejemplo, construcciones normalmente muy antiguas que no utilizaban incluso zapatas, que básicamente la estructura importante eran los muros, ¿no? Ahí en ese tipo de construcciones se utilizan las vigas chatas, las denominadas albañilería confinada, ¿no? Albañilería. Esos son un tipo de construcciones. Este es el primer tipo, ¿no? El segundo tipo son las vigas. Yo tengo una losa. Son unas vigas que cuelgan, ¿no? Son unas vigas que cuelgan. Y a estas se les denomina vigas peraltadas, ¿no? En este caso, yo tengo, fácilmente puedo tener acá una losa de 20 centímetros. Y en este caso, una viga que cuelga 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la altura de esta viga será 60 centímetros. ¿No? Puedo tenerlo fácilmente acá, 30 centímetros, ¿no? El ancho de esta viga aproximadamente siempre es la mitad de lo que mide el peralte total de la viga, ¿no? Esta altura, muchas veces en términos de ingeniería, le denominamos peralte. Aparte de estas vigas, amigos, vamos a hacer por acá, porque yo sé que ya han visto esta parte, ¿sí? Aparte de estas vigas tenemos otro tipo de vigas, ¿no? Y yo sé que a ustedes les va a interesar porque es un aporte adicional de lo que es mi experiencia profesional, ¿no? Muchas veces tenemos también la necesidad de utilizar esta forma, ¿no? Yo tengo una losa y la viga ya no la hacemos peraltada hacia abajo, sino hacemos hacia arriba, ¿no? También hemos hecho eso, ¿no? Esta es mi losa, que puede ser de 20 centímetros, y la viga la hemos hecho hacia arriba, ¿no? Póngase que sean 40 centímetros o 0.40 metros. Esas son vigas invertidas, ¿sí? Pueden ser solas o también podríamos hacer una viga tipo T. También se puede hacer eso, ¿no? ¿Cuándo se utiliza eso? Se utiliza cuando sobre toda la porción de la viga vamos a tener un muro, por ejemplo, ¿no? Y podemos aprovechar esta porción para que sea parte del muro. Como les mencionaba, cuando uno trabaja con un profesional siempre pues puede anticipar estas cosas, ¿no? Pero si lo haces por tu cuenta muchas veces no puedes anticipar eso. Estas son algunas vigas, ¿no? Que también podemos utilizar en la construcción. También, por ejemplo, amigos, hay algo, este es un tip, ¿no? Porque quiero que entiendan también que hay nuevas tendencias en la construcción, pero esto va relacionado pues a obras ya mucho mayores, mucho más grandes. Por ejemplo, pueden ser puentes, pueden ser algunos bypass, pueden ser vigas de grandes luces que se utilizan otro tipo de vigas, ¿no? Estas son unas vigas que se llaman postensadas también, ¿no? Eso también para que lo tengan como a modo de cultura general y que puedan investigar un poco más sobre esto, ¿no? Las vigas postensadas. Bueno, entonces hasta acá. ¿Qué podemos sacar de conclusión de este video? Él utilizó una relación, una proporción geométrica de L sobre 14 para hacer el predimensionamiento de la supuesta viga para una luz de 3,50, entonces le dio 27 centímetros, entonces él dice no puedo utilizar 27, utilizo 30, y entonces mira la columna, y la columna es de 40 por 40, entonces dice tampoco puedo hacer una columna
una viga de 30 y una columna de 40, es decir, porque el pórtico tiene que ser como homogéneo. Entonces lo primero que hago es ponerle la dimensión que tenía la columna, de 40. También nos habla de las vigas descolgadas y las vigas chatas, es decir, las vigas descolgadas son las vigas rectangulares que sobresalen por la parte de abajo o por la parte de arriba. También hay casos de las placas, ¿sí? Bueno, esas de que la viga sobresalga por la parte de arriba de la placa casi ya no se utilizan. En construcciones antiguas se utilizaba mucho. Pero es la situación, ¿sí? ¿Por qué no se utilizan las vigas metidas dentro de la placa? Porque se forma lo que él ha llamado la viga chata, y entonces esa viga chata en realidad tiene un problema, no tiene inercia. ¿Qué es la inercia? Inercia es la tendencia al movimiento. Yo tengo que tener una viga que no tenga tendencia al movimiento. Si la viga es chata, plana, pues no va a tener ninguna resistencia al movimiento. En cambio, si yo tengo la viga rectangular hacia abajo, alargada hacia abajo, pues entonces ya la resistencia al movimiento, al movimiento básicamente va a ser mayor. Entonces, ahí aparece el cuento de las vigas chatas, las vigas con inercia o las vigas descolgadas, ¿sí? Básicamente eso es lo que más o menos podemos sacar aquí nosotros de este resumen de este video. Pasemos al otro video, que es el video que nos habla ya sobre la cimentación. La idea es que nosotros podamos llegar en lo que podemos. La idea era, yo incluso lo tenía preparado hoy, era empezar ya con el primer archivo, con el primer ejercicio del proyectico de cada uno de ustedes. Entonces voy a mostrar, nuevamente descargo y cargo, incluir sonido, el otro video, que es el video de la cimentación. Cimentación requerida para una construcción. También el mismo amigo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de nuestro canal Invent Perú. Y en esta oportunidad ¿Se vamos oye? a tocar un tema bastante importante, ¿no? Que se trata de la cimentación de Sí, señor. Bueno. para una construcción. Siempre quiero mencionar que este video pues está dirigido a aquellas personas que están por empezar un proyecto de construcción, ¿no? Aquellos propietarios que están planificando ya al inicio su obra, ya tienen sus proyectos, y con el objetivo de que ustedes conozcan un poco más sobre construcción y puedan pues tener una mejor decisión al momento de empezar su obra, ¿no? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de cimentaciones, mis amigos, y empezaremos por el primer punto de qué es una cimentación, ¿no? Amigos, la cimentación, una estructura de cimentación es la conexión que existe entre nuestra estructura, toda nuestra casa y el suelo de fundación, ¿no? Muchas veces tenemos suelos tipo arena, tipo grava, etcétera, y debemos pues tener por lo menos una noción de cómo funciona nuestra cimentación. Les voy a explicar de forma breve, ¿no? Imaginemos que tenemos un corte de terreno, ¿no? Tenemos el límite del suelo, tenemos para la parte inferior todo esto es una porción de suelo, ¿sí? Todo esto es una porción de suelo y esta es la superficie, ¿no? Nosotros pretendemos hacer una construcción acá. Vamos a imaginarnos que tenemos un elemento de cimentación llamado zapata, ¿no? Es una zapata y esta zapata pues se encuentra enterrada, ¿no? Prácticamente a una profundidad. Muchas veces esta profundidad la denominan H, ¿no? Esta profundidad, mis amigos, depende de un estudio de mecánica del suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja nuestra cimentación? Bueno, esta zapata forma parte pues de una estructura, ¿no? Una estructura que abarca no solo una columna, sino también muchas columnas en el caso de edificaciones, ¿no? Entonces, sobre la columna nosotros muy probablemente tenemos una losa, ¿sí? Y así sucesivamente pues tendremos una mayor cantidad de losas dependiendo de los pisos que tengamos, ¿no? Mis amigos, todo este conjunto de peso descarga sobre la columna, ¿sí? Descarga sobre la columna y llega a transmitirse al suelo. El suelo, mis amigos, tiene una resistencia, el suelo tiene una resistencia, ¿no? Eso se denomina la capacidad portante del suelo. Esta resistencia es como si fuera un amortiguador
que al momento de que la zapata trata de hundirse, esto le va a ayudar pues a sostenerlo, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja nuestra cimentación, ¿no? Nuestra cimentación, como les había mencionado, es un elemento de conexión entre toda la estructura superior y el suelo, ¿no? Esa es nuestra cimentación. Ahora, mis amigos, hablemos un poco sobre el punto 2. Miren, fíjense, que muchas veces es lo que necesitamos al momento de iniciar una construcción, ¿no? Este estudio de mecánica de suelos, o EMS como sus siglas, nos va a permitir anticipar a qué profundidad nosotros vamos a colocar esta zapata, ¿no? Este estudio se tiene que realizar pues con un laboratorio de mecánica de suelo, lo hace un profesional que es especializado en suelos. Normalmente se hace una excavación en el terreno, se hace una calicata, se excava, se ve cómo es la estratigrafía del suelo, se ve a qué profundidad vamos a poner nuestra cimentación dependiendo pues de los tipos de suelos que tengamos, ¿no? Hace unos meses subí un video más en nuestro canal hablando un poco sobre suelos y agregados. Les invito a que revisen ese video, ¿no? Entonces, el estudio de mecánica de suelos nos va a dar la recomendación de qué tipo de cimentación utilizar, ¿no? Si va a ser una zapata, una losa de cimentación, puede ser también un cimiento corrido. Y además de eso también nos va a decir pues con qué resistencia debemos trabajar nuestro concreto para nuestra cimentación. Además de eso, amigos, el estudio de mecánica de suelos nos va a hacer un análisis, esto es muy importante, ¿no? Un análisis químico. Además de todo el aspecto físico de nuestro suelo, ¿no? Como la capacidad portante. Este análisis químico nos va a decir qué tan agresivo es el suelo, mis amigos, porque el suelo puede contener presencia de partículas que nos pueden deteriorar a nuestro concreto, ¿no? Que nos van a, digamos, le van a quitar un periodo de vida útil a nuestro concreto. Entonces, debemos anticiparnos para saber qué tipo de cemento utilizar o si tendremos que mejorar el suelo, ¿no es cierto? Algo que me gustaría hablar sobre el punto de mecánica de suelos es un comentario que una vez me hicieron, pues, ¿qué pasa, ingeniero, si tenemos una construcción en ladera, ¿no? Si nosotros tuviéramos una construcción en ladera, mis amigos, entonces debemos anticipar otra estructura adicional que se llama un muro de contención. Este muro de contención, mis amigos, tendrá el objetivo de sostener esta parte, ¿no? Esta parte del suelo, que puede ser que en un momento llegue una lluvia muy fuerte y se inunde y nos dará una presión de agua también, ¿no? O simplemente si este material pues es suelto, este material al ocurrir un movimiento, ya sea un movimiento sísmico o una vibración, tratará, incluso por gravedad, tratará de acomodarse y empujar esto, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una construcción, deberíamos hacer eso en un lado. En el otro lado, mis amigos, para poder tener la zapata o nuestra cimentación al mismo nivel que la otra, tendremos que hacer un mejoramiento de suelo, ¿no? Esto podría ser incluso puro concreto, ¿no? Entonces ya tendríamos una construcción a un buen nivel, ¿no? Esto es con respecto a digamos, algo que quería hablar estando en el tema de mecánica de suelo, ¿no? Entonces, como siguiendo, ¿no? Y explicando un poco, cuando nosotros tenemos el estudio de mecánica de suelos, muchas veces el profesional nos recomienda utilizar zapatas, ¿no? ¿Qué es una zapata, mis amigos? Una zapata es un elemento cuadrado muchas veces, ¿sí? Que tiene una figura de este tipo, ¿no? Aquí tengo una columna, por ejemplo, ¿no? Si podemos apreciar, esta es una columna y este sería mi zapata, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que me gustaría conversar sobre este tema es que muchas veces pues en la autoconstrucción escuchamos o vemos pues que la mano de obra a veces sin experiencia, ¿no? A veces tenemos digamos digamos en el transcurso de nuestros trabajos, muchas veces pues de forma tradicional, escuchamos decir que esta profundidad de la zapata normalmente debería medir 1 metro, ¿no? A veces, ¿no? Nuestro maestro de obra nos dice que 1 metro por 1 metro por 1 metro, para una casa de 2 pisos, por ejemplo. Y quiero aprovechar, mis amigos, en esta oportunidad para mencionarles que
En primer lugar, esta zapata tiene que ser concreto armado, ¿no? Concreto armado. La disertación de la doctora. ¿A qué me refiero con que tiene que ser concreto armado? Tiene que ser, pues, tiene que tener varillas de refuerzo. Eso es lo más importante. Lo otro, mis amigos, es que esta profundidad, sinceramente, pues si hablamos de una casa de un piso, quiero que lo tomen con bastante reserva este dato, porque un proyecto de construcción debemos empezarlo con un profesional siempre. Sin embargo, yo quiero que entiendan un poco también en el tema de que si van a empezar un proyecto de construcción, por lo menos deben saber algo, ¿no? Para una vivienda de un piso, pues podríamos estar bordeando de 50 centímetros a 0,60 centímetros, ¿no? Sin ningún problema, 1 hasta 2 pisos. Y progresivamente puede ir creciendo dependiendo de la cantidad de pisos y dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos. Esta zapata, mis amigos, tiene que tener la capacidad para responder, para recibir todo el peso, como les había mencionado, de la vivienda, como también, mis amigos, los efectos sísmicos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en el estudio de mecánica de suelos que esta zapata va a estar dentro de arena, entonces la recomendación sería pues tener esta zapata conectada con una viga de cimentación. No puede ser que la viga de cimentación esté por este lado de acá, ¿no? Con una viga de cimentación. Esa sería la recomendación si estuviéramos en una arena. Si estamos trabajando pues en un suelo gravoso, como puede ser un cerro, ¿no? Muchas veces los cerros tienen un buen suelo, o algunas partes de nuestro terreno pues tenemos como el cascajo, no sé. Entonces optaríamos por trabajar con zapatas aisladas. Ya no sería necesario, ¿sí? No sería tan necesario conectarlo con vigas de cementación. Pero sin embargo, estamos en un suelo arenoso, limoso o arcilloso, sí sería recomendable, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es una losa de cimentación, mis amigos? Una losa de cimentación, voy a borrar esto. Una losa de cimentación, amigos, es un elemento. Si yo tengo, por ejemplo, mi terreno mide, un ejemplo que mide 6 por 18 metros, ¿no? Y yo voy a construir, por ejemplo, no sé, 5 pisos. Voy a construir 5 pisos acá. Y yo sé que en el estudio de mecánica de suelos, esto es arena. Entonces, la recomendación de cajón, mis amigos, sería tener una losa de cimentación. ¿Qué cosa es una losa de cimentación? Una losa de cimentación es vaciar por completo todo el área de construcción, ¿sí? Con concreto armado. Entonces tendríamos una losa bastante grande, ¿no? Bastante grande. Una losa completa, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo pues que acá tengo una columna, por ejemplo, ¿no? Acá tengo una columna, acá tengo otra columna. Estamos haciendo solamente un ejemplo, mis amigos. Y acá tengo otra columna. Las columnas, la recomendación es que sí deberían unirse por vigas de cimentación. Y esas vigas de cimentación pueden ser más profundas que la dimensión de mi losa de cimentación. Esta es una recomendación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta losita puede estar en el orden de 30 centímetros o 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero las vigas de cimentación sí le ofrecen pues una mayor rigidez a nuestra cimentación, ¿no? Ya les menciono, amigos, que esto deberíamos tomarlo con bastante reserva. Yo no quiero fomentar la autoconstrucción por ningún lado. Ustedes deben trabajar su proyecto con un profesional. A eso quiero llegar, ¿no? Entonces, fácilmente pues deberíamos tener esta idea, ¿no? Si hacemos una losa de cimentación, por lo menos deberíamos tener vigas de cimentación para esta losa de cimentación. Si queremos una construcción como las que le mencioné, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como les había mencionado, la cimentación es la conexión entre la estructura y nuestro suelo. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Es que con esta losa de cimentación, mis amigos, aprovechamos el 100% de la resistencia que nos puede dar nuestro terreno. Lo aprovechamos al máximo. Se supone que ya más que eso no podríamos exigirle a nuestro terreno, ¿cierto? Y eso siempre tenemos que trabajarlo con un profesional de ingeniería civil, ¿no? Ahora, mis amigos, ¿qué es un cimiento corrido? ¿No? Muchas veces escuchamos hablar de un cimiento corrido. Mis amigos, un cimiento corrido es la cimentación más simple que podemos construir. Si estamos hablando, por ejemplo, de la construcción de una vivienda de un piso, es una caseta, puede ser pues algo muy sencillo de construir como un cerco, es lo único que necesitaríamos como un cimiento corrido, ¿no? ¿Qué es un cimiento corrido? Un cimiento corrido
De preferencia, es la cimentación principal en un tipo de construcciones donde solo trabajan las paredes, mis amigos. Normalmente esto se le denomina albañilería confinada. Este tipo de construcciones, pues vemos que mayormente son las construcciones antiguas que se han hecho, donde tenemos una buena cantidad de muros, ¿sí? Y los muros básicamente son los que soportan toda la construcción, ¿no? Todo el peso de nuestra casa. Este cimiento corrido, la condición es que yo debo tener una columna en un lado, otra columna en otro lado, ¿sí? Debo tener mi pared, una viga solera y en esta posición tengo mi cimiento corrido, ¿no? El nivel del suelo puede que esté en este nivel, ¿no? Entonces, esto es una columna, esto es una viga solera, esta es una columna y internamente yo tengo un muro, ¿no? Eso sería un cimiento corrido, mis amigos, esto de acá. ¿Y cómo se ve un cimiento corrido en un corte? Si el muro es centrado, simplemente se ve así, ¿no? Ese es un cimiento corrido. El nivel del suelo estará por este lado de acá. Y este cimiento corrido muchas veces no necesita, digamos, refuerzo en la construcción. Simplemente puede ser concreto ciclopio, ¿sí? Este concreto ciclopio, el término ciclopio nos hace referencia a que es un concreto solamente arena y piedras, nada más. Y piedras grandes también, ¿no? Cemento. La recomendación es que solamente el 30% del volumen, como máximo, sea de piedras grandes. Bueno, eso es cimiento que va a ahorrar bastante el tema de costo y es una opción si es que quisiéramos hacer un cerco o si quisiéramos hacer, por ejemplo, una construcción de albañilería confinada, ¿no? Entonces, amigos, hablando de tipos de cimentación, ¿no? Bueno, ya nos hemos adelantado en el tema, ya hemos ido hablando del tipo de cimentación y las medidas también, ¿no? Las medidas, mis amigos. La medida que debe tener esta zapata tiene que ser tal que soporte, digamos que transfiera todo el peso de nuestra casa en una área determinada y esto tendría que tener pues un efecto menor al que soporta nuestro suelo, ¿no? Eso se le llama, pues como les mencioné, la capacidad cortante del suelo. Se supone que el suelo resiste, ¿no? Es como una flechita hacia arriba que empuja, ¿no? Esta es la resistencia del suelo. Entonces, todo el efecto que me provoca esta carga, ¿sí? Esta carga, todo el efecto que me provoca toda esta carga, debería ser menor, ese es pongámosle que sea el peso. El peso tiene que ser menor que la resistencia del suelo, ¿no? Para que nosotros hayamos llegado a una medida determinada de nuestra zapata. Y bueno, amigos, vamos a culminar, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y para culminar, pues, las recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para la construcción de nuestra cimentación? Y un punto muy importante que es las calzaduras, mis amigos, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que ustedes como propietarios tienen que saber al momento de construir. ¿Por qué? Vamos a ponernos un pequeño ejemplo, mis amigos. Yo tengo una calle, esta es una calle, tengo una vivienda acá, tengo mi terreno acá, una vivienda acá y tengo un vecino acá, ¿no? Estas son propiedades terceras. Propiedad de terceros, y esta es mi vivienda, este es mi lote. ¿Cuánto mide mi lote? Pues no, se puede medir 8 metros por 20 metros. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a iniciar una construcción es importante hacer por lo menos este croquis y decir, mi vecino de la mano izquierda tiene 3 pisos. ¿Cuál es el estado de conservación de esta vivienda? Bueno, yo tengo mi vecino a la mano derecha que tiene 5 pisos. ¿Cuál es el estado de conservación? Regular. Es una vivienda antigua. Y tengo mi vecino de la parte trasera que no tiene ni siquiera un piso, solamente es un muro de cerco, pero su cerco está en pésimo estado, ¿no? En pésimo estado, muy malo. Muy malo. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar la construcción, mis amigos, vamos a encontrarnos con esto. Nuevamente, esta es la calle. Vamos a tratar de dibujar un poquito mejor. Esta es la calle. ¿Sí? Yo tengo mi vecino que está en 3 pisos. 1, 2, 3 pisos. Tengo mi vecino que está en 5 pisos.
1, 2, 3, 4, 5 pisos. Y mi terreno está acá. Entonces, cuando nosotros excavemos nuestra cimentación, obviamente vamos a llegar a una profundidad. ¿Sí? Supongamos que nosotros vayamos a llegar a 3 metros de profundidad. 3 metros de profundidad. Entonces, nosotros vamos a excavar, es muy probable, por debajo del cimiento del vecino, ¿no? El vecino puede que tenga su zapata aquí, miren, ¿no? Esa es una zapata del vecino. Y el otro vecino puede ser que esté más abajo, ¿no? Que tenga una platea de cimentación y esté más abajo. ¿No es cierto? En este caso yo estoy superando la profundidad del vecino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo llego a esta profundidad, mis amigos, comienzo a excavar y tengo que hacer un elemento que se llama calzadura. Tengo que excavar por este lado y tendré que rellenar un volumen de concreto debajo de la cimentación del vecino. Y esto se hace con bastante cuidado y es una actividad que debe planificarse y tiene que estar con una supervisión constante, mis amigos. Además que los trabajadores que estén dentro de acá tienen que contar con seguro, pues, contra accidentes de trabajo, ¿no? Si estoy ahora en el otro lado, ¿no? Si mi cimentación justo llega con el vecino, entonces digamos que estoy tranquilo, ¿no? Porque no me va a pasar muchos problemas, no he superado, solamente es cuando superes. Así superes 30 centímetros, la cimentación del vecino debes hacerle una calzadura. ¿Qué pasa con el vecino de atrás? El vecino que está en un pésimo estado, tendremos que ir avanzando su calzadura desde un inicio o en todo caso, porque la construcción también, amigos, es cuestión de poder conversar, poder discutir, ¿no? Dependiendo de qué cosa tengo, tal vez esto solamente es un terreno vacío, ¿ya? Podría ser que calzamos unas partes y podemos hacer una sobreexcavación en este lado, ¿no? Pero lo más conveniente y favorable sería, pues, realizar una calzadura. Eso es lo más conveniente. Tanto sería para el vecino de atrás como también para lo que es la calle, ¿no? Porque se supone, como esta es una calle, aquí hay una vereda, ¿no es cierto? Se supone que por esta vereda en algún momento la gente transita, las personas transitan y no queremos pues tener ningún problema ni que tampoco se baje la vereda, ¿no? Entonces tendremos que calzar esa parte. En el estudio de mecánica de suelos sale también el tema de las calzaduras, mis amigos, siempre cuando ustedes anticipen, ¿no? Lo que desean. Y la recomendación es que nosotros siempre damos pues en INPEN Perú es tratar de aislar nuestra cimentación porque tenemos un concreto de mejor calidad y nos va a dar pues una mayor resistencia, ¿no? Y bueno, amigos, esto es tal vez algo que yo conozco. Bueno, entonces terminado aquí el tema de la cimentación, que básicamente es un repaso de los tipos de cimentación y unas aproximaciones a los dimensionamientos de la cimentación y del manejo de la cimentación en la obra. Entonces vamos a pasar al tema de la presentación, ¿sí? De la presentación que tenemos acá. Entonces aquí hay una presentación, ya habíamos hablado de la redundancia estructural, que es decir, que tenemos que tener bastantes columnas y elementos verticales. Entonces ahora vamos a las recomendaciones de configuración. Actividad 4. ¿Ya presentaron la actividad 4 o no la han hecho? ¿No? Ah, pero este no es el tema. Ese no era el tema. No, profe, nosotros entregamos las 3. Exactamente. Entonces, ahora nos vamos a un tema que es predimensionamiento. Aquí ya entonces terminábamos con este tema que era el tema de la configuración. Repaso, objetivos, redundancia, recomendaciones de configuración. Ah, no lo hemos visto. Este ya lo vimos. Hemos perdido que le iba el inverso. No, no, profe. Bueno, entonces, si hemos visto algunas recomendaciones que, por ejemplo, utilizan en el Perú, de luces, de distancias, de elementos, de cómo conformar el pórtico, pues también existen unas recomendaciones para edificios hasta de 5 pisos. Entonces, estas son recomendaciones generales para edificaciones, es decir, edificaciones de 4, de 3 pisos en adelante. Son muy básicas, pero muchas veces se nos olvidan. Entonces, lo primero, luz máxima en un edificio, 10 metros. ¿Sí? Pero recordando que entre el edificio es más alto,
debe haber menor distancia entre las columnas. Yo puedo tener un edificio de 2 pisos, de 3 pisos, de pronto con luces de 10 metros, pero un edificio de 10 pisos, yo no puedo jugar con luces de 10 metros, ¿sí? Porque me saldrían unas cimentaciones muy grandes. Entonces, para un edificio común y corriente, las luces tienen que estar más racionales. Si yo voy a recortar el número de luces, entonces tengo que tener en cuenta que las luces deben ser lo más simétricas posibles. Es decir, recordando el primer video, cuando él nos mostró el pórtico más o menos se ubicaba cada 4,50, cada 5 metros, las columnas, y todas estaban iguales, tanto las frontales como las del fondo. Entonces, si yo tengo una luz de 10 metros, la recomendación, y quiero recortar la luz, entonces la recomendación es que la luz adyacente sea de 8 metros, es decir, máximo la recorto hasta el 80%. Si yo tengo una luz de 8 metros, entonces la de al lado, que si la quiero más cortica, debe recortarse máximo hasta 8 por 8, 64, a los 6,40. Puedo poner 7, puedo poner 6,80, pero 6 no la puedo poner porque ya lo estoy recortando muchísimo. Entonces, esa es una recomendación muy sencilla para tratar de tener en planta las distancias entre columnas lo más simétricas posibles. Otra recomendación, en una edificación, número mínimo de luces en una dirección, 2. A veces aparece que, es que el edificio apenas tiene 10 metros, entonces el frente es de 10 metros y entonces yo quiero que solamente sea un pórtico de 10 metros. La recomendación es que ese pórtico sea de 5 metros, 5 y 5, o 5 o 6, y el de al lado lo que resta, 4, y se verifica si ese 6 por 8, 48 no me sirve, 6 por 8, 48 no me sirve de 4, entonces tengo que cuadrar mejor las plantas, ¿sí? Eso es difícil porque básicamente cuando se diseña un edificio se empieza diseñando los espacios, nunca se empieza diseñando. De hecho, se empieza diseñando la mesa, nunca se piensa diseñándole las patas a la mesa. Máxima longitud de voladizos. Los voladizos tienen una longitud máxima de 1/3 de la longitud del vano adyacente. Es decir, tenemos una luz de 10 metros, el voladizo máximo puede ser 3,33. Si yo tengo al lado una luz de 5 metros, el voladizo máximo entonces sería 5 dividido 3, es decir, 1,66. De los voladizos máximos, 1/3 de la longitud del vano adyacente, es una regla muy sencilla que existe desde hace muchos años, pero a mucha gente no le cae bien, ¿sí? No le cae bien. Entonces, si usted va a dejar un voladizo grande, ¿qué pasa? Que la luz de al lado tiene que ser más grande. Y generalmente en zonas sísmicas altas, los voladizos se reducen a su mínima expresión, a lo mínimo. ¿Por qué? Porque van a vibrar. Recordemos que un sismo se presenta con movimientos horizontales o con movimientos verticales. El más matador de todos es el sismo de movimientos verticales. Y cuando se mueve un edificio verticalmente, ¿qué pasa con los voladizos en los balcones? Pues que van a funcionar como unas aletas, ¿sí? Como unas aletas que al final van a vibrar y entonces son peligrosas de que se rompan. Entonces, máximo 1/3, los voladizos siempre, la recomendación es restringirlos al máximo, manejarlos con mucha prudencia. ¿De dónde saqué estas recomendaciones? De un libro que se llama Requisitos Esenciales para Construcciones de Edificaciones de Concreto hasta de 5 pisos. Un libro que está recomendado para educación en facultades de arquitectura. Otra cosa, mantener la misma altura de los entrepisos en toda la edificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 4,50 en el sótano, 4,50 en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, 4, todos los niveles de 4,50. Uno no cree,
pero Profe, si nosotros, ¿sí? qué pena, es que tengo una duda sobre las luces. Si digamos, ahí dice que el espacio entre luces es 10 metros. Si yo, Máximo. si digamos yo pongo dos columnas que tengan una luz menor, o sea, mejor dicho, pego más añado una columna más y las pego más para dejar un espacio más grande, ¿no se puede o sí? La recomendación es que sea el 80% de la luz de al lado, ¿sí? Mínimo hasta el 80%. Si tengo 8 metros, la luz de al lado, 6,40 mínimo, ¿sí? No, no máximo, sino mínimo. La de al lado, entonces, si tengo una luz de 7 metros y yo la quiero pegar más, la de al lado tiene que ser entonces por punto 8, mínimo 5,60. No puedo poner 2, no puedo poner 3, no puedo poner 4,50. Tengo que poner 5,60. Como les digo, la intención de esto es pensar el edificio como si fuera una mesa al cual le ponemos unas patas, ¿sí? Siempre pensemos las placas como si fueran la tapa de una mesa y las columnas como las patas de una mesa. Y entonces yo les pregunto, ¿han visto alguna mesa de comedor de esas de 12 puestos que tenga las patas de manera irregular? No, están simétricamente distribuidas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y por qué entonces en los edificios ponemos luz de 1,50 a un lado, al lado de 5, al lado de 10, al lado de 3, al lado de 6, al lado de 9? Ah, porque es que nosotros pensamos que el edificio, la estructura se debe acomodar a los espacios arquitectónicos y no es así, ¿sí? No es así, no es así. Los espacios arquitectónicos para la estructura y la estructura son una cosa diferente, ambas son cosas diferentes. Claro, tiene que coincidir, ¿sí? Pero no quiere decir que si yo tengo espacios arquitectónicos de 1,50 y luces de 5 metros en un apartamento, pues voy a tener corredores de 1,50. Por dentro, las luces de 5 metros. Entonces hago un pórtico, 1,55. No, 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 no lo puedo hacer. Sí, tengo que ser más inteligente en eso. No es el espacio arquitectónico el que define la estructura, sino la estructura la que se debe acomodar. Ambas se deben acomodar, pero la estructura también tiene sus propios requerimientos. Recordemos que la estructura es parte técnica, es parte que tiene unos razonamientos y tiene unas, ¿cómo se dice? Recomendaciones, ¿sí? Entonces hay que tratar de conocerlas. La altura entre piso, la altura vertical, igual. Entonces, aquí dice, evitar los cambios de altura en los pisos inferiores o intermedios. Si es necesario un cambio de altura, hacerlo en el último nivel. Cuando ponemos auditorios en el primer nivel o en los pisos intermedios, estamos ocasionando lo que se llama un piso débil, ¿sí? Ponemos edificio, no, 3,50, 3,50, pero aquí como en el cuarto nivel, como es un auditorio, lo vamos a poner doble altura, 7 metros. Ahí de una vez entra la irregularidad. Y el tema de la irregularidad ha cogido mucha fuerza. Incluso ya hay software para indicar el tipo de irregularidad, para que el ingeniero sin muchos problemas identifique que el edificio es irregular. Bueno, evitar las plantas libres en el primer nivel. Plantas libres es esas plantas que no tienen muros. Entonces ahí dejamos los parqueaderos. Esos edificios de ese tipo estuvieron muy de moda hace muchísimos años, de pronto hasta los años 80, ¿sí? 1980. Ya después de lo de Popayán, ya se supo que hay que tenerle pánico a los edificios que dejamos de planta libre. Hay que tenerle pánico, sobre todo reconocer que nosotros estamos en zonas sísmicas altas. En este país tiembla y tiembla en las zonas que menos pensábamos que temblaba. Altura máxima entre pisos, 4 metros, para edificios hasta de 5 pisos. Pendiente máxima para losas, vigas y viguetas, 15 grados. ¿Esto qué es? Por ejemplo, las cubiertas. Yo puedo tener una cubierta inclinada, con una viga inclinada. Entonces, esa placa la puedo inclinar, la viga, y siendo estructural, ¿no? La viga y la placa la puedo inclinar hasta 15 grados. Construir en terrenos que tengan una pendiente máxima de 30 grados.
A veces buscamos terrenos que son casi verticales y ahí queremos hacer el edificio. No, la prudencia, ¿sí? La prudencia nos dice que en un terreno de 30 grados de pendiente, pues hasta ahí podemos construir. Ya ahí tiene 35, 40, 60 grados. Hombre, dude, no compre ahí, búsquese otro lado, no se mate, no se suicide, ¿sí? No pierda la platica ahí haciendo eso. Ah, que hay un ingeniero que sabe mucho de eso, sí, y que le garantiza que eso, yo nunca he visto un ingeniero que me firme algo que le diga, le garantizo que en 50 años eso no se va a hundir. No, ese se desaparece y a usted le cae la casa y listo, ¿a dónde lo va a buscar? Bueno, entonces, fíjense que estas son unas recomendaciones mínimas. Eh, otra recomendación, evitar masas o concentraciones de pesos en las partes altas del edificio. A veces recargamos el edificio, los hacemos edificios tipo martillo, entonces hay que evitar que las cargas del edificio, casi como las de un camión, al edificio hay que pensarlo también como un escaparate, ¿no? En el escaparate nunca ponemos lo más pesado arriba, ¿sí? Sino lo más pesado abajo para que le dé resistencia. Si lo ponemos más arriba, lo más pesado, pues eso se puede venir. El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, no debe diferenciarse menos del 30%. Es decir, que si yo tengo un nivel con 100, por decir, 100 toneladas, el otro nivel máximo puede cambiar a 70 toneladas y después otra vez volver a los 100. Es decir, que los cambios de masa entre pisos no sean mayores al 30%. Recomendación, distribuir simétricamente el peso del edificio, como cuando uno carga un carro o cuando carga un camión, ¿sí? Entonces, tiene que ser inteligente y mirar la planta y decirle, bueno, esto es simétrico, no tanto la simetría por el tema de la arquitectura o de la funcionalidad, sino la simetría por el tema de las cargas, ¿sí? Para distribuir las cargas. Evitar masas excesivas en los voladizos. Uno de los temas del terremoto de México, de los edificios, ya se los he recomendado, se los he comentado, de los edificios que sufrieron graves daños, que no se cayeron afortunadamente, es porque esos edificios tenían avisos de neón. Esos avisos de las grandes firmas, Fiat, Dodge, todas esas cosas, esos edificios, allá en México, eso es muy común y los ponían en los edificios residenciales, ¿sí? Y usted alquilaba el voladizo para poner esos avisos y recibía una platica. Aquí lo hacen con las antenas, ¿no? Aquí tengo un edificio enfrente que tiene más de 10 antenas encima. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? Pues resulta que en México los edificios que fallaron eran los que tenían ese tipo de avisos, ¿sí? Avisos, entonces los prohíben. Esos están prohibidos, pero la gente lo hace. En plantas geométricamente irregulares se recomienda la separación de los bloques o del edificio en cuerpos simétricos, ¿sí? Recordemos los edificios en L, los edificios en T. La idea es, entonces, hacer edificios más simétricos. En plantas compuestas de formas rectangulares, colocar vigas de enlace o acoplamiento en todas las plantas. Muchas veces tenemos un bloque, ¿sí? Rectangular y al lado otro bloque rectangular y resulta que al ingeniero se le hace muy fácil unir esos bloques rectangulares por medio de unas vigas para obtener un bloque macizo de las dos torres, ¿sí? Que eso a veces es bueno, ¿sí? Estructuralmente es bueno, pero entonces aparece el arquitecto y dice, no, ¿cómo así que me puso esas vigas ahí apareciendo? Eso no puede ser. Eso no hay que oponerse a eso porque eso es una recomendación, ¿sí? Vigas de enlace en todos los pisos. Ah, no, pero ingeniero, ¿será que no lo podemos hacer cada 5 pisos? Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué las ponemos? Evitar que las plantas del edificio sean muy alargadas. La relación largo sobre ancho debe ser menor de 4. Evitar los vanos excesivos en plantas, ¿sí? Es decir, las placas de entrepiso
no deben ser, Profe, una eh, pregunta. ¿sí? Ahí dice que el largo ancho debe ser menor a 4 ¿qué metros? No. Usted tiene largo 20, ¿sí? Sí. Y ancho 5. Entonces, ahí cuánto es la relación largo sobre ancho, 20 sobre 5, Ah, 4, ok. ¿sí? Ah, listo, profe. Entonces, si yo tengo 30 sobre 6, 30 sobre 6 me da 5, entonces tengo que o darle más ancho al edificio o cortarle el largo, ¿sí? Cortarle el largo. Es decir, el edificio, tampoco podemos hacer ese edificio tan esbelto, el portacomidas, ni el edificio extremadamente largo y extremadamente cortico, angosto, pues, en el otro lado, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el edificio en algún punto va a sufrir una agrietamientos, de pronto se puede fracturar, etcétera. Los vanos excesivos en planta, evitar las plantas con salientes en las esquinas, ¿sí? Esto es importante. Y evitar la reducción brusca de las plantas en altura, ya veíamos. Evitar la esbeltez excesiva, que el edificio no sea muy alto, muy alto, muy alto y muy delgadito. Hay una relación alto sobre menor dimensión en planta, debe ser menor a 4. La Profe, misma cosa. y en un edificio como el que hay en la 27 con 54 creo que es, Ujú. ahí, o sea, ¿cómo se podría cuadrar eso? Porque pues el edificio es, yo creo que más de 30 pisos. Y Ujú. pues yo no, no es como tan, ¿Cómo? ¿Cuál es ¿señor? cuál es la configuración en planta de ese edificio? Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? no, que, o sea, en relación, No le oigo. Se le fue. Aló, aló. Profesor, que ese edificio parece un rascacielos, es delgadito y bien alto. aló, profe, Sí, ¿sí me pero ¿será que las relaciones se sobrepasan? La dimensión en planta menor es, eh, es 4 veces menor que la altura. Es decir, por un lado, ¿cuánto tendrá? El lado más corto, ¿cuánto tendrá? profe, es que eso es como un triángulo, creo que sí es como, no sé, eh, ¿cómo le digo? O sea, no es como un cuadrado totalmente, o un Sí, rectángulo. sí, es como, sí, ya sé cuál es. Es una esquina y termina como en una punta, ¿sí? Ajá, sí. Ujú. Sí, pero no tiene ninguno de estos elementos. Lo que pasa es que ahí lo que intentaron, ahí se cumpliría eso de que las plantas o que los elementos verticales no son simétricos. Es decir, no hay simetría, no están paralelos. Ese es el problema, que las columnas no están paralelas. A lo último se cierra en la esquina formando un triángulo, ¿sí? Se cierra en la esquina formando un triángulo. Pero ese edificio está, pero súper requete, súper diseñado. No, Y, no, y- y- no creo, no, yo creo que se está hablando el nuevo que hay ahí. Yo hablo el de la otra esquina, el que está enfrente de la concesionaria de carros, el que es mm, súper alto. ya. No, no lo he visto, no me lo he detallado. ¿Lo están haciendo ahora? ¿Donde queda Huevos Quique? Más o Mm, menos. Es el edificio Infinity. ese. Ujú. Ah, el Infinity. Sí, sí, pero ese tiene 3 caras. Ese edificio tiene dos caras por un lado. Es decir, Sí, sí es como triangular. Sí, lo engaña a uno. Lo engaña a uno porque tal vez es la forma como está implantado. ¿Sí? Está implantado de lado. El que hicieron donde la que decían que era la casa de uno de los ricachones de acá. Este, sí, en época Cartagena. Este,
Sí, ya sé cuál es, pero no, habría que mirarlo, habría que mirarlo. Entonces, otro tema, colocar la mayor cantidad de elementos verticales de soporte para garantizar la redundancia de las fuerzas verticales y horizontales. Recordemos, no es quitar columnas por quitarlas. ¡Ay, que es que esa columna me hace estorbo ahí en la mitad! Que en una biblioteca, por ejemplo, en un edificio de una biblioteca. No, es que quíteme esa columna. No, es que en un edificio tiene que haber muchas columnas, muchos muros, muchos elementos verticales. Ah, pero es que el arquitecto dice que quitemos esa columna de ahí. Bueno, ¿y por qué no más bien contratamos otro arquitecto para que nos diga cómo disfrazamos esa columna? Pues viene otro arquitecto, o llamemos entonces a un decorador de interiores y eso nos dice, oh, qué belleza esa columna ahí. A mí se me ocurren 1000 ideas con esa columna ahí atravesada. Y usted queda frío, ¿no? Pero ¿cómo? El arquitecto está diciéndome que quitemos esa columna y viene el decorador de interiores y dice, qué idea tan maravillosa. Esto aquí podemos hacer esto y esto y esto. Y usted dice, los criterios, entonces, ¿dónde quedan? Pues el criterio tiene que ser estructural. Sí, el criterio tiene que ser estructural. Garantizar la mayor cantidad de elementos verticales de soporte para que haya redundancia. Redundancia son muchos caminos para las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales. Plantear que las placas de entrepiso de la cubierta y la cementación actúen como diafragmas horizontales, es decir, estos elementos horizontales sean lo suficientemente fuertes para que no se deformen. Si se deforman, pues por ahí se parte el edificio. Amarrar la cubierta a los elementos estructurales verticales y estos a la cimentación. La cubierta tiene que estar descansando sobre una viga de solera, y esa viga tiene que estar amarrada a los elementos verticales y esos elementos verticales amarrados a la cimentación. No es que yo ponga una cubierta ahí puestica, ¿sí? Porque entonces cuando llegue el sismo o el viento, me mueve la cubierta y no sabemos qué pasa. Mantener las alturas de las placas y las vigas en toda la planta. Siempre se hace una planta tipo. Sí, y a esa planta tipo se le sacan las dimensiones de las placas y de las vigas. Yo puedo tener un espacio de 2 metros. Ese espacio de 2 metros, o un voladizo de 2 metros, ¿sí? Vamos a ver, de 2 metros. La altura de ese voladizo dividido 8 me daría 0,25. Entonces yo puedo tener el voladizo de 0,25. Pero también puedo tener una luz de 8 metros, vamos a ver, de 8 dividido 14, y entonces la luz de esa viga me da 60 centímetros. Entonces dice alguien, hombre, ahorremos concreto, a los voladizos pongámosle 25 centímetros de viga y a la otra parte le ponemos 60. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque yo tengo que garantizar que tenga la misma altura en todas las placas y en todas las vigas, ¿sí? En todas las placas. Yo no puedo cambiar placas, que la del segundo piso va de 60 centímetros, la del tercer piso entonces va de 47. No, tengo que armar la estructura, el esqueleto del edificio con medidas muy lógicas, muy armónicas. Bueno, mantener en planta las mismas secciones de las vigas o con cambios muy sutiles. La misma sección en la altura y la base. En la selección de la forma de la cimentación, aplicar los mismos principios de simetría, regularidad y distribución uniforme. Recordemos las casas de 1 y 2 pisos de mampostería confinada, en que nos dicen que la cimentación tiene que conformar cuadros, ¿sí? Es decir, las vigas de cimentación tienen que formar cuadros cerrados. Eso mismo hay que hacerlo en un edificio. Evitar la combinación de estructuras de cimentación superficiales y profundas. Enlazar las zapatas entre sí mediante vigas de amarre. Ya decía el peruano que lo ideal era que las zapatas en terrenos arenosos estuvieran amarradas por vigas de amarre, pero ya saben ustedes que lo ideal es que todas vayan amarradas, todas las zapatas vayan amarradas, no dejemos las zapatas sueltas, y formando siempre como rectángulos. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros vamos a hacer un edificio, un predimensionamiento, un esquema de la estructura para un edificio. Y tenemos que tener en cuenta estos elementos.
La actividad 4, ¿ya la hicieron? ¿O todavía no? Todavía dicen que no, ¿no? Entonces, actividad 4, trabajo grupal, configuración de edificios en acero estructural. ¿Sí? Según la NSR 10, ¿qué es la configuración? Ya ustedes en quinto semestre son unos duros con la NSR 10, se las he compartido 15 veces, está ahí en lo que hicimos, lo que le he mostrado. Buscan la palabra configuración, definición, ¿sí? ¿O qué es configuración? Por ahí aparece casi que en todos los títulos. En los pórticos de acero estructural con diagonales concéntricas DES, cuando las diagonales llevan la fuerza vertical, ¿cuál es el valor R sub 0? Entonces ahí viene el miedo, ¿no? Título A, porque esto es lo que vamos a mirar. Título A, NSR 10. Título A, ¿dónde está? Se perdió. Título A. Y entonces nos vamos a la tabla A31, que me encanta, porque a los ingenieros no les gusta estar en esa tabla, porque como ellos son genios, ellos pueden inventar cosas. Y resulta que ahí dice que no invente, no invente. Entonces buscamos aquí, edición, buscar, tabla. Yo creo que los que han visto conmigo han hecho este ejercicio unas 100 veces. Siguiente. Sistema estructural de muros de carga. ¿Qué me está preguntando aquí el amigo? Configuración, edificios de acero estructural. En los pórticos de acero estructural con diagonales concéntricas. Entonces, acero estructural con diagonales concéntricas. Entonces, veamos. Pórticos, acero estructural con diagonales concéntricas. Aquí dice sistema estructural, muro de carga, no. Aquí dice sistema estructural combinado, pórticos de acero con diagonales, ¿qué? Excéntricas. Aquí dice concéntricas, no es este. Concéntrica, excéntricas, aquí está excéntricas, aquí está sistema con este es. Entonces, me van a preguntar, ¿cuál es la pregunta en este tipo? En 3. En los pórticos de acero estructural con diagonales concéntricas DES, cuando las diagonales llevan la fuerza vertical, entonces es con diagonales. ¿Cuál es el valor de R sub 0? ¿Cuál de estos tiene diagonales? Con diagonales concéntricas. ¿Cuál es el valor de R sub 0? ¿Qué es R sub 0? Ajá. 5. Muy bien contestado. ¿Sí? ¿Cuál es la altura permitida en zonas sísmicas altas? ¿Cuál es la altura permitida en zonas sísmicas altas? Zonas sísmicas altas. ¿Se permite? Sí. La altura permitida, 30 metros. Ajá, 30 metros. Muy bien contestado. ¿Cuál es la mayor altura permitida en zonas sísmicas intermedias? Ese mismo. 5 zonas sísmicas intermedias, 45 metros. ¿Cuál es la altura permitida en zonas sísmicas bajas? Zonas sísmicas bajas a 60 metros. Mire que un edificio de pórticos con diagonales concéntricas, después vemos el dibujo de las diagonales concéntricas y las excéntricas, ves, el R sub 0 es 5, pero la altura es apenas de 30 metros en sistemas sísmicos altos. Ahora pasemos a la segunda pregunta. En pórticos de acero con diagonales excéntricas. Pórticos de acero con diagonales excéntricas. Excéntricas son las de atrás. Pórticos de acero con diagonales excéntricas. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor valor de R sub 0? 7. ¿Cuál es la altura permitida en zonas sísmicas altas? 45. En zonas sísmicas intermedias, 60. En zonas sísmicas bajas, sin límite. ¿Sí? Sin límite puede ser más de 60 metros, 70 metros. Todavía no lo han definido y ojalá que algún día lo definan, porque si no les da por hacer ahí un edificio más alto que el de Dubái. Bueno, en los pórticos de acero estructural con diagonales concéntricas, sistema combinado, aquí estábamos hablando de diagonales, este no es el sistema combinado, este es el sistema combinado. Entonces el primero había que responder era este.
aquí también. No. Sistema dual. Ah, mire, que también aquí tengo diagonales excéntricas y concéntricas. Mire, aquí también. En el sistema estructural dual. Entonces, hay que mirar eso, pero ustedes ya saben cómo manejar esa tabla A31. Pero vámonos a lo que sigue. En los edificios modulares en acero. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que me van a dar a mí estos documentos, que creo que ya los compartí o no. Estoy más perdido. Entonces, archivo Dropbox, configuración, edificios en acero, lección, edificios en acero. Este elemento creo que ya está compartido. Configuración, edificios en acero, lección 16. Entonces, aquí hay unas recomendaciones para el diseño, para la configuración de edificios en acero espectaculares. ¿Sí? Hay que leerla con tranquilidad. ¿Sí? Edificios modulares. Ajá, ya vi la pista. Edificios modulares, aquí me pregunta, a ver, me pregunta edificios modulares. Este edificio de concreto estructural, este es edificio de acero estructural. ¿Cuál es esto? Ah, mire, en edificios modulares de acero, ¿cuál es la dimensión del módulo básico de dimensionamiento? Luces, distancia entre pilares de 6 a 7,20 metros. ¿Sí? De pronto, con vigas armadas, es decir, de concreto y acero, entre 12 y 14,40. Altura en planta, 4 metros. Listo, ahí está. ¿Sí? Dimensión básica, 60 centímetros del módulo. El módulo es de 60 centímetros. Entonces, 60 por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Concéntricas. En los edificios de acero, ¿cuáles son las soluciones estructurales más empleadas? Edificios de acero, soluciones estructurales más empleadas, soluciones estructurales. Nudos articulados, pilares contiguos y vigas continuas, nudos rígidos. Ya, esos son. Ah, tan fácil. Se hace el dibujito y se dice ta. ¿Sí? Entonces, esta actividad número 4 es muy fácil. Configuración de edificios de concreto estructural. Hombre, más. Sí, pero es que como no hacemos parciales, entonces viene esta pregunta. En edificios de concreto estructural, ¿qué tenemos que entender? Esta configuración de edificios de concreto. Pues aquí hay otra cosa. Es un edificito de una maestría. De una vez aprendemos a leer. Sí supieron que la Universidad del Norte está en 4º lugar dentro de las universidades de Colombia, ¿no? Se han pegado una levantada impresionante. Entonces, este documentico es el que les va a servir para ustedes contestar las preguntas sobre concreto estructural. Sí, configuración de edificios de concreto. Actividad 4. En los sistemas de muros, bueno, empezamos aquí. En los sistemas de muros de carga con muros estructurales. Muros de carga con muros estructurales. Sistema dual. Sistema dual. Pórticos resistentes a momentos. Baja estructural combinado. Estructural combinado. Muros de carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? En los sistemas de muros de carga con muros estructurales, ¿cuál es el mayor valor de R sub 0? En todos, el mayor valor de R sub 0, en todos, R sub 0, 5, 2,5, 3, 3, 3, 5, 5, 5. Bueno, 5, ya encontramos uno. La actividad 4. ¿Cuál es la mayor altura permitida en zonas sísmicas altas? ¿Cuál es la mayor altura permitida en zonas sísmicas altas? Entonces aquí dice, mayor altura permitida en zona sísmica alta, 6, 50, 50, 30, 2 pisos, 45, 24, 12. ¡50! Ajá, muy bien.
Eh, ¿Cuál es la mayor altura permitida en zonas sísmicas intermedias? Oiga, qué bonito este trabajo. Zonas sísmicas intermedias, nos paramos aquí, zonas sísmicas intermedias, muros de carga, 9, 50, sin límite. Ah, sin límite. Listo, esa es. ¿Sí? Entonces, son unos ejercicios muy sencillitos para resolver estos problemas. Y a lo último, aparece un concepto, realice el diagrama, ojalá un diagrama de flujo, una carta, ¿cómo se dice? Sí, un elemento con flechas sobre el proceso de diseño de las estructuras en Colombia según la NSR 10. Ya lo hemos preguntado, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y ubique dónde se realiza el procedimiento de prediseño al inicio. ¿Sí? Complete el diagrama con una corta explicación o descripción escrita. En los pórticos arriostrados, dibuje los 4 arriostramientos típicos más empleados. Pórticos arriostrados. Entonces, aspectos básicos, sistemas pórticos asistente de momento. Ah, pero este es de concreto, pórticos arriostrados. Entonces lo buscamos en el documento de configuración de edificios de concreto. Configuración de edificios de concreto. Entonces ahí buscamos y debe aparecer algún dibujito sobre los pórticos arriostrados. Sí, señor, pero un momentico. Aquí aparece una cantidad de cosas impresionantemente ricas que uno no las encuentra en Google, que sabe todo, ¿sí? Entonces miremos aquí. Profe, ya la pasé, ahí abajito. Exacto. Diagonales sencillas Ahí. con pórtico de 3 pisos, y aquí están, ¿sí? Estas son también excéntricas, son diagonales excéntricas, fíjese que no caen en el centro, ¿sí? Estas, diagonal en K, todas estas diagonales que nosotros no las encontramos así fácilmente en Google, no están. Pórticos arriostrados concéntricamente en B, miren, aquí están, entonces con este dibujito, esos dibujitos son los que tenemos que pasar allá, ¿sí? Sencillísimo, por eso les trato de sacar a los documentos lo mejor que tengan. ¿Qué más? Entonces, fregados porque no alcanzamos a ver más nada, ¿sí? Más nada. Ahora, ¿qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar a ver el tema de las placas y columnas. Nos quedan 33 minutos. ¿Nos mandamos o no nos mandamos? Porque estamos atrasados con respecto al otro grupo. Escucho opiniones. ¿Qué Profe, dice pero Villamista? entonces serían como la entrega de este taller es para el otro martes Sí, y de este tema sería para el otro martes. espere un momentico. Es que estamos desclasificados, desconfigurados. Entregar actividad 4. ¿Seguro que no la hayan entregado? No, no la hayan entregado. Bueno, y No, profe. alcanzamos a ver. Entonces, alcanzamos a ver las placas. Tenemos 26 minutos. Son 23 diapositivas, por lo menos a ponernos a la altura del otro grupo, que creo que alcanzamos hasta las 17. Ah, no, allá vimos ya todo. Sí, porque es que estamos súper adelantados en el otro grupo. Y raro, porque este era el grupo que iba adelantado. Bueno, ¿sí o no? 1, 2, 3. Pues, pero profe, ¿y las actividades, lo que preguntaba la compañera, quedaría una para esta y la otra para la otra o ambas No, 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 seguidas? no. Pero ¿de cuáles actividades me están hablando ustedes? De la 4 para la próxima. Ah, listo. Y Es que hay otra actividad. de esta hay Hay otra actividad actividad. también. Sí, pero este es largo el cuento. Por eso es que quiero como empezar. Porque este cuento es largo, porque además de ver las placas, tenemos que ver un concepto que se llama, bueno, algunos lo han visto,
tenemos que ver el sistema de cómo se calculan las cargas sobre una columna, ¿sí? Por el área aferente. Algunos lo han visto, otros no lo han visto. Ah, pues así sí, entonces empecemos, profe, para irnos adelantando, ¿no? Sí, no, son hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, sí. 16, 18 y 35. Entonces, aquí tenemos esta presentación, que es la presentación sobre el tema de cómo hacer un predimensionamiento de las placas de entrepiso. ¿Sí? Es un resumen de varias cosas. Y entonces lo primero que tenemos que recordar es que las vigas y las losas son igualitas. Una losa es una viga que tiene un fondo grandísimo, ¿sí? Mientras que decimos que una viga tiene 30 centímetros de fondo, una losa puede tener 5 metros, 6 metros. Entonces las losas se dimensionan por metro de profundidad. Entonces las losas se dimensionan como vigas, excepto si las losas están apoyadas en las 4 caras, en los 4 lados. Las losas también reciben sistemas de piso cuando actúan como diafragmas, que contribuyen a la rigidez horizontal del edificio. Los sistemas de losas de entrepiso para pórticos de concreto son los siguientes. Primero, losa aligerada sobre vigueta, o losa nervada, o losa aligerada con casetones. Recordemos que esa losa puede ser en 2 direcciones, con las viguetas en una dirección o en 2 direcciones, y los hierros de la placa en una dirección o 2 direcciones. Losa maciza sobre vigas, un sistema que casi no se utiliza para vivienda, pero que es utilizado para colegios. Losa maciza, una losa grande sobre viga grande. Y losa maciza sobre columnas, es una losa que no tiene vigas. Y tenemos ahí también la losa colaborante. La losa colaborante o sistema metal deck sobre vigas de concreto. Entonces, aquí vamos. El sistema de losas sobre viguetas. ¿Cómo hago yo para dimensionar el tamañito de la losa, la altura de la losa que está sobre un sistema de viguetas? Ya sabemos que las viguetas tienen un ancho menor de 10 centímetros según la NSR 10. Yo les recomiendo 12, ¿sí? Y las viguetas, la placa no puede ser menor de 4.5 centímetros y ojalá fuera más. Pero cuando yo tengo diferentes luces, yo cojo la luz mayor de la planta y la divido por 120, ¿sí? Y la divido por 120. Entonces, si yo tengo 8 metros, entonces agarro esto, lo vuelvo milímetros, 8000 milímetros, 8 metros, lo divido por 120 y me da esto en milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la plaquita que está encima de las viguetas tiene que tener 6,6 centímetros o 6,7 centímetros. Aquí son 66 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la plaquita la hago en 7 centímetros. ¿Sí? No me voy a poner a hacer una plaquita de 6,8 centímetros, sino la hago de 7. Pero bueno, ahí ya tengo una idea de la dimensión. ¿Qué más? Sobre las losas en una dirección. ¿Cuándo tengo una losa en una dirección? Tengo una losa en una dirección cuando 2 bordes opuestos de la placa están libres sin apoyo y los otros 2 bordes del otro lado, del otro extremo, se apoyan sobre vigas o sobre muros, ¿sí? Entonces tenemos una cara o un lado del perímetro apoyado y el otro sin apoyar. Ahí puedo tener yo una losa en una dirección. También tengo una losa en una dirección cuando la luz larga sobre la luz corta es mayor de 2. Es decir, por acá tengo 5 metros y aquí tengo 2 metros, entonces ahí tengo losa en una sola dirección, solamente la hago en una sola dirección. Y la losa también tiene una dirección cuando tiene viguetas en una dirección. Eso lo puedo ver, ¿sí? Pero muchas veces no se ve la vigueta, entonces uno tiene que sacar conclusiones.
Losas en dos direcciones, cuando el panel es rectangular, ¿sí? Cuando el panel es rectangular. En un sistema losa sobre columnas, si el panel es rectangular y la luz larga es menor o igual a 2 veces la luz corta, es decir, casi rectangular. O cuando la losa se apoya sobre los 4 bordes. Ahí puedo yo tener una losa en dos direcciones. Nosotros vamos a trabajar siempre con losas en una dirección. Nos da una dimensión un poquitico más larga, más alta, que la losa en dos direcciones. Esa se puede disminuir, pero bueno, eso se lo dejamos al ingeniero estructural. La predimensionamiento, la dimensión aproximada que logramos aquí es una aproximación y siempre si nos vamos, si tenemos 5 centímetros más alto, pues eso no pasa nada. Es mejor que zozobre y no que falte, como dicen por ahí. Ahora, tenemos un sistema de losa sobre vigas. La losa sobre vigas, que está aquí, ¿sí? La losa sobre vigas. Entonces tenemos una gran losa y las vigas, que pueden ser, ahora siempre se hacen en dos direcciones. Antes se hacía el pórtico en una sola dirección. Entonces, aquí aparece la losa en una dirección. Mire, el pórtico en una sola dirección, no había vigas en este lado. Entonces, es un sistema muy monolítico, ¿sí? Muy monolítico. Y mire cómo está la losa. La losa va encima de la viga, pero la viga está amarrada a la losa, ¿sí? A la losa maciza. Entonces, ¿cómo hago para dimensionar esta losita? Esta losita la dimensiono de la siguiente manera. La altura mínima de esa losa es igual a la luz libre, en la dirección más larga, escojo la luz más larga de la planta entre columnas, la luz más larga entre columnas de la planta del edificio, ¿sí? Y ese es el N. Ahora, ¿qué es beta? Beta es el panel o donde yo tengo la luz más larga, ¿sí? El panel o el cuadrado entre columnas. Entonces tengo una luz mayor, que puede ser 5 metros, y una luz menor, que puede ser 3 metros. Entonces, luz libre mayor 5 sobre luz libre menor 3, eso me da un valor de beta. 5 sobre 3, 5 dividido 3, me da 1,66. Entonces, beta es 1,66, ¿sí? Entonces, ahí yo ya puedo determinar la altura mínima de esta placa, de la que va sobre la viga. El espesor de las losas macizas debe ser mayor de 120 milímetros, mayor de 12 centímetros, si la luz es mayor de 3 metros. Y debe ser mayor de 100 milímetros para L sub n menor o igual a 3 metros. Si es menor de 3 metros, 10 centímetros. Las vigas maestras, es decir, las vigas que está sosteniendo esta placa, deben tener una altura igual a 3 veces la altura de la placa. 3 veces la altura de la placa. Las vigas maestras deben tener una altura operante mayor o igual a 3 veces el espesor de la losa. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que para yo predimensionar este sistema, lo que tengo que hacer es dimensionar la placa, que lo hago con esta relación, y la viga la dimensiono con 3 veces el espesor de la placa. Fácil, ¿sí? Ese es un predimensionamiento, es una aproximación que muy seguramente le va a dar a usted el valor que necesita el ingeniero calculista. Y usted no se está diciendo mentiras, ¿no? Porque el problema es cuando en un proyecto el arquitecto dice, no, supongámosle un entrepiso de 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros y el edificio, y le dicen, no señor, el entrepiso es de 60, y el edificio, y una vez crece hacia arriba. Bueno, sistema de losa sobre viga. El otro sistema, losas macizas, losas macizas y aligeradas. Entonces, yo no tengo la losa aligerada, sobre todo me gusta la losa aligerada. La losa maciza, además que todo, se utiliza con muros de carga. Entonces, la losa aligerada, dice aquí, cuando no tengo necesidad de calcular deflexiones. Es decir, es que muchas veces hay edificios en donde por su uso toca calcular deflexiones, es decir, toca tener en cuenta que el edificio, que la placa se va a flectar. ¿Por qué? Porque va a estar muy cargado. Si la placa se flecta
y arriba no tengo obras de arte, ni no tengo un mural de Siqueiros, ¿sí? Entonces yo puedo dejar eso ahí. Entonces se puede quedar un poquitico deflectado el edificio. Entonces yo puedo utilizar estas relaciones. Siempre voy a utilizar esta. Ambos extremos continuos. Vigas o losas nervadas en una dirección. L sobre 21. Entonces si tengo 5 metros de luz, la luz máxima, 5 dividido 21, me va a dar que la altura de la losita, ¿sí? De la losa, incluyendo las viguetas, es de 0,24. 0,25 le pondría. 0,25, ¿sí? 5. 5 dividido 21, otra vez, me da 0,25 la altura total. ¿Cuánto es la placa? ¿Cuánto es la placa? La placa es 5 dividido 120. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 4 centímetros. Ya sé que no le puedo poner 4, sino le tengo que poner 5. Entonces le pongo 5 centímetros a la plaquita y 20 centímetros de altura a la vigueta. ¡Ah, qué belleza! Pero resulta que algunos dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre que eso? En edificios un poquitico más robustos, pongámosle entonces esta, L sobre 14. Entonces 5 metros dividido 14 me da una altura de la losa de 35 centímetros, que esto ya es 40. Ya me da una señora losa, ¿sí? Ambos extremos continuos, 14. Y aquí está el valor que utilizaba el peruano, L sobre 12, ¿sí? Yo digo L sobre 14 y es que me da unas placas enormes, ¿sí? Imagínense una placa de 8 metros de largo, la longitud más grande, dividido 14, 60 centímetros. La placa con las viguetas, las placas con las viguetas. Ella es una señora placa para 8 metros. Pero bueno, yo el semestre pasado estábamos utilizando esto y algunos estudiantes dijeron que no, que cómo se le ocurría, que eso no era así. Bueno, entonces este semestre vamos a utilizar esta, a ver cuánto nos dan las placotas esas. Es una diferencia grandísima. Ahora, hay otro sistema que se llama losa sobre columna. El sistema aquel que está proscrito en zonas sísmicas altas. Entonces, la losa plana sobre columna, recordemos, es una losa que no tiene vigas. A veces se le ponen unos aligeramientos, no es que sea un sistema de losa nervada. Pero este es el sistema básico de losa plana sobre columna. ¿Cómo se determina la dimensión de esta losa? En zonas sísmicas altas no se puede utilizar en Colombia. Se utiliza en zonas sísmicas intermedias y en zonas sísmicas bajas. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Se puede determinar esta altura, esta dimensión de esta losita. Entonces, se puede determinar con capitel. ¿Qué es el ábaco? El ábaco es un engrosamiento de la placa. ¿Qué es el capitel? El capitel es un engrosamiento de la columna. Sí, en un lenguaje balurdo, burdo. Ábaco, engrosamiento de la placa. Capitel, engrosamiento de la columna. Entonces, resulta que hay unas formulitas o unas aproximaciones para la placa sobre columna, pero con ábaco. Sin ábaco y con ábaco. Entonces, aquí está. Sin ábacos. Entonces, tengo que tener en cuenta si el panel que yo estoy examinando es un panel exterior, es decir, da contra el perímetro exterior. Entonces utilizaría la luz más larga dividido 22.5. La luz más larga, 5 metros. 5 metros dividido 22.5 me da 22 centímetros, o sea, 25 centímetros. Siempre nos vamos al número el número 5. 5, 10, 15, 20. Entonces 25 centímetros. Entonces resulta que en el interior hay una luz de 6 metros. En el interior hay una luz de 6 metros. 6 dividido panel interior dividido 25. Entonces me da 25 centímetros. Entonces estoy tranquilo porque la losa maciza sin vigas me da 25 centímetros. Ahora, pero como yo sé que esas losas tienen el problema del punzonamiento, entonces le voy a poner ábacos. Le voy a poner ábacos. Entonces, aquí viene,
Ahora lo escondí. Bueno, entonces le voy a poner ábacos. Entonces utilizo ln sobre 25 para el exterior. 5 dividido 25 me da 0,20. Para el interior, 6 dividido 27, 0,22. Sigo con los 25 centímetros de la losa, de la placa. Pero entonces la pregunta es, ¿qué dimensiones tiene el ábaco? El ábaco se va a extender un sexto y tiene un 25% de altura de la losa. Entonces, si tenía 25 centímetros por punto 25, el ábaco va a tener mínimo 6,25, le pongo 7 centímetros. Entonces, aquí tenemos cómo es que el ábaco, ¿sí? O sea, el engrosamiento de la placa, se retira un sexto hacia este lado de esta luz. Un sexto, esto tiene una luz. Entonces, el ábaco aquí tiene un sexto de la luz total, aquí tiene un sexto de la luz total, aquí tiene un sexto de esta luz, aquí tiene un sexto de esta luz, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esto bien resuelto y aparece entonces los ábacos. Entonces, los ábacos son los engrosamientos de la placa, aparecen acá. Y los ábacos en corte van a ser de 6 del 25% del valor de la placa. Bueno, entonces tenemos ahí 3 formas para predimensionar nuestras placas. Y nos vamos para el sistema de losa colaborante. Entonces, el sistema de losa colaborante se puede dimensionar, que estos son las vigas maestras, estos son los perlines. Necesitamos ponerle estas vigas o estos perlines a la placa para que no se doble. En el video del peruano, él tenía, ¿se acuerdan? En la casa que estaba haciendo, esto sin estos perlines, ¿sí? Losa colaborante sin estos perlines. ¿Qué quiere decir? Que ya la losa colaborante es más gruesita. Entonces, aquí nos hacen gastar más plata poniéndole los perlines. Y el problema de esto es que toca irnos por las tablas. Para dimensionar esto, nos toca irnos a las tablas de los fabricantes para saber, aquí está el sistema de losa colaborante sobre viga de concreto, va encima, ¿sí? Mírenlo, aquí está como agarra, va encima de la viga. Entonces toca irnos a las tablas del fabricante para entender. Por ejemplo, aquí tenemos espesor total de la losa Metaldeck de 2 pulgadas. Me sirve para una luz máxima de 3,30 a una luz máxima de 4,20 y una luz máxima de 4,50. Pero la losa debe tener una altura de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros para yo tener siquiera 4,50 de luz. Ahora, el tablero de 3 pulgadas, yo puedo tener 115 centímetros de luz también para 4,50. Entonces ahí es cuando viene la pregunta. Esa losa de 15 centímetros es casi una losa maciza, pero el problema con todo esto es que de todas maneras voy a necesitar la lámina de abajo, tengo que comprarla, que es cara, le voy a hacer una plaquita maciza, pero no tengo viguetas y le tengo que poner fuera de eso los perlines, estos atravesados, ¿sí? De acero que también cuestan plata. Entonces, ¿será que esto es más barato que un sistema de losa aligerada? Entonces, habría que ver el análisis. Y no es que tenga yo muchas ventajas, porque mire, la principal desventaja de este sistema es que las luces son de 4,50. Las luces son de 4,50. Entonces no tengo mucho para dónde moverme porque tengo que atravesar vigas por todos lados cada 4,50 y hacer una retícula de vigas para poder sostener esto. ¿Sí? No me dan mucho espacio. Bueno, esto es lo que quería presentarles. Les agradezco mucho, jóvenes. Voy a bajar la lista de los asistentes. Espero que hayan atendido. La otra semana entonces ya nos ponemos a hacer
este tema, que es el tema de el área aferente. ¿Sí? ¿Se acuerda? Esto lo hemos hecho varias veces. Ya lo tenía listo para hoy. De todas maneras no alcanzamos. Y voy a bajar, entonces, ¿la qué? Ahora confirmen si todos los elementos para hacer la tarea están ahí en los archivos compartidos, por favor. Aquí. Entonces, aquí bajo la lista. Descargar lista de asistencia. Sin embargo, pues como a veces me demoro revisando quiénes vinieron y quiénes no vinieron, pues pasemos lista. Amel, ya la vi por ahí. Yo, profe, aquí estoy. Paula Andrea Ardila. Aquí, profe, presente. Yurani Ariza. Yo, profe. Carmen Sofía Mendec. Presente, profe. Clavijo Juan Pablo. Perdón, Cano Montaño. Presente, profe. Miguel Javier Clavijo. Presente, profesor. Ana María de la Osa. Presente, profe. María Jimena García. Presente, profe. Andrea Juliana Gravino. Presente, profe. Nicolás Luna. José Daniel. Presente, profe. José Eliacid Navarro. Presente, profe. Listo, ya arreglamos lo de la nota. Ahorita me comprometo a hacer eso. ¿O yo? Listo, profe, gracias. Valentina Peña. Presente, profe. Mariana Melisa Pinilla. Presente, profe. Sofía Pinilla. Presente, profe. Nicolás Fernando Pradilla. Presente, profe. Javier Ruiz. Presente, profe. Laura Sofía. Presente. Daniel David. Presente, profesor. Tatiana Marcela. Presente, profe. Williams. Presente, profe. Y Pedro Andrés Navarro. Presente, profesor. Listo, mano. Gracias. Entonces, nos vemos la otra semana. No olviden la actividad 4, que ya la organicé aquí, la dejé bien clarita. Y la otra semana ya empezamos con el tema del otro ejercicio. Ojalá alcancemos a ver, la intención es ya ponernos a hacer el proyecto que vamos a trabajar de aquí en adelante. Teniendo en cuenta que esta es la 7ª semana, ya no nos quedan sino 9. La otra semana salimos a vacaciones de Semana Santa. Oiga, qué rico. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe, ¿Sí? profe, ¿puedo pedirle un pequeño favorcito? ¿Qué sería? Cuéntame. Profe, es que era para que usted me podría hacer el favor de revisar un momentico el sistema estructural que tengo de mi proyecto de taller. ¿Cuántos minutos? Solo es mirarlo a ver si está bien o cambiarlo y ya. Bueno, cambiarlo ya. Bueno, miremos. 3 minutos. Ok, profe. Espérame, me voy a compartir. Ay. Pues, dame. Es este, profe, ahí está pues planta del sótano, los del sótano y el primer piso. Esperen un momentico.
Entonces, Ana Marcela, ¿cuál es? Vargas. Sí, señor. ¿Qué cédula tiene? 1005-292. Sí. Sí. ¿Cuál es el otro? Tatiana, ¿cuál es el otro? Hola. Se le cerró el micrófono. Tatiana, se le cerró el micrófono. Ya, profe. ¿El otro qué, profe? 1005-292. 949. Listo. Bueno, miremos ahora de qué se trata. ¿Edificio de cuántos pisos? 8. Sin contar los sótanos. Con los sótanos son 10. 10. ¿Ya cuadró parqueaderos? Sí, profe, son estos dos. Dos niveles de parqueaderos. Sí, señor. Qué bárbara. Pero sí tiene las mismas columnas arriba y abajo. ¿Y por qué las hizo tan descuadradas? Profe, es que así es como mejor me quedaron, la verdad. A ver, ¿por dónde es la entrada? ¿Por dónde entra usted? Se entra por acá, Desde la calle al parqueadero, ¿dónde entra? Por ahí. por ahí. Haga un recorrido. Bueno, entro por acá, Sí, vengo por acá, sí, hacia acá y bajo al segundo, que sí, viene siendo este. Aquí pues al bajar, sí, viene por acá y pues por acá, hasta acá, sí. y este es el parqueadero de las motos. Bueno, ¿y por qué me corrió? No tiene ejes. ¿Por qué me corrió ahí donde dice cuarto de basura y eso? ¿Por qué me corrió las columnas esas para arriba? ¿Cuál? Estas, para que Sí, quedaran pues o sea, que quedaran con los muros de esos cuartos. Y es que estas las corrí hacia abajo para que no quedaran sí. pisadas en el paso. ¿En cuál paso? Bueno, en esto es como un andén. No pasa nada. ¿No ¿Sabe qué es pasa? lo que pasa? Que usted tiene que correr las escaleras para arriba, el bloque de las escaleras. Correrlo hacia acá. Sí. ¿Qué pasa si lo corre y lo pone frente a la línea? Córralo, súbalo un poquito, súbalo el bloque. Y Ahí. un poquito más abajo, un poquito más abajo. Ahí, enfrente del otro, un muro enfrente del otro. Solicito control. Eh, ya, profe. Entonces, mire, pongo este murito. Ah, es que este es el ascensor. Sí, señor. Ah, cónchale. Pero es que usted me cambia todo aquí por esta cosa, por este hueco. ¿Y qué pasa si usted pone el ascensor acá, la escalera acá y el ascensor acá, por ejemplo? ¿Cómo así? O sea, el ascensor acá y las escaleras aquí al lado. Sí, cambia. De hecho, sube estas columnas para acá. ¿Sí? Ujú. Esto de todas maneras es un muro independiente, no importa. Pero el problema es que si usted me cambió aquí la película, entonces me sube acá esto, ¿sí? Me lo sube acá. Y entonces pone el ascensor a un lado, ¿sí? Acá, y las escaleras sí caben en este espacio, Sí. y las pone aquí, subiendo por acá, o no sé, subiendo por acá, y empieza a llegar allá, ¿sí? Y el ascensor lo pone a un lado, Ah, ok. para que no se mate porque me cambia aquí. Ahora, esto me ayuda a mí a mantener, mire la correlación con esta estructura, con este acá, ¿sí? Que yo tenga este elemento seguido. Ahora, ¿por qué no me está aquí con este? Es que aquí hay un problema, ¿sí? Usted puede manejar este tema. Esto no es un tema que la vaya a fregar, ¿sí? Ahora, incluso, mire dónde está,
Si usted corre esto para acá, tiene que cambiar no se deje matar por este elemento. Manéjelo bien, ¿sí? Pero las columnas ahí las tengo que poner. Ahora le falta la columna acá. Acá. Profe, ¿sí se puede poner columnas en la rampa? Sí, porque yo las puedo meter dentro del muro. Ah, Las ok. columnas van metidas dentro del muro, no van sobresaliendo del muro. Pero fíjese esta linealidad. ¿Por qué no tengo esta linealidad? ¿Por qué no tengo esta línea? Esta línea, ¿por qué no existe? Esta es la de Bueno, acá, y es donde se corre, y sí. pues en esta también se corre. Sería correr las columnas a este lado. Espere. Pero entonces dígame una cosa. ¿Cuál es esta luz de cuánto es? Creo que es de 5 metros. Ah, no, pequeñitas, manejables. Ah, Y bueno, sí, acá 60. 560, ¿sí? Pero fíjese que yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál muevo? ¿Estas las muevo para abajo o estas las muevo para arriba? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que me combina mejor? Subir estas. ¿Subir esas? Porque si ¿Esas me convienen más? Sí. pues sí, porque si corro estas, entonces esta quedaría atravesada en el parqueadero. Entonces subo. Ok. Sí, pero entonces si yo voy a subir esto, ¿sí? Yo subo esta aquí, esta acá y esta acá. La pregunta es, ¿si cabe aquí el ascensor? Y aquí dejo el espacio para la subida de las escaleras. Sí, profe, pues este mismo creo que tiene esta misma. O pues sería correr un poquito más hacia acá, pues No, porque aquí... pero es que acuérdese que las columnas van desde abajo, desde el sótano hasta arriba. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál me conviene más? ¿Mover este hacia arriba o mover este hacia abajo? Entonces usted dice, movemos este hacia arriba. Al mover este hacia arriba, este es lo que le va a cambiar de configuración, básicamente. Pero recuerde que ese hueco es independiente, es decir, la estructura de la escalera es independiente de la estructura del edificio. El hueco del ascensor, la estructura del ascensor es independiente de la estructura del edificio. Sí, antes se utilizaba como parte de la estructura. No, ahora no. Pero usted tiene espacio para escaleras y uff. Ok, entonces pues el problema ya sería en esa parte, ¿cierto, profe? Sí. Y profe, ¿no pasa nada que estas dos queden así muy pegadas? No pasa nada. Pero ¿por qué? Ahora miremos. En este sentido ya las organiza. Ahora, ¿por qué no las tiene organizadas en este sentido? Aquí las tiene organizadas. Ah, mira, no las tiene organizadas. Esta sí está organizada en el mismo sentido. Esto sí. Esta también y esta también. Ahora, esta es independiente, pero la pregunta es, ¿aquí dónde va esta? Ya las quitó. Profe, es que esta la corrí hacia este lado porque aquí quedaba atravesada en el parqueadero, igual que me sucedió con esta la corrí hacia la esquina del parqueadero, de un carro, porque me quedaba ahí atravesada. Ahora recuerde, ¿cuánto tiene usted en este espacio? 3 metros. ¿Cuánto? Sí, 3 son metros. 3 metros. ¿Cuánto tiene usted, cuánto supone usted que es la dimensión de la columna de este edificio? Profe, pues yo le puse de 40 por 40. ¿Cuántos pisos son? ¿8? 8. ¿10 niveles? Señor, ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos niveles? en total son 10, contando los parqueaderos. Sí, por lo menos 50 por 50. Ah, ok. Ahora, podemos hablar de otro tema. Podemos hacer las columnas alargadas en este sentido, hacia arriba. Entonces aquí le ponemos de 40 y aquí la ponemos de 50 o de 60 hacia atrás. O la ponemos de 40. Es decir, si yo tengo 50 por 50, que es el área 50 por 50, ¿sí? Son 2.500 centímetros cuadrados. La divido por 40 o por una de las caras. El de atrás tiene que tener 60 centímetros, ¿sí? 60 centímetros.
Y aquí también tiene que aparecer columna, ¿no? Acá Aquí. también tiene que aparecer. Claro, claro. Sí. Tiene que aparecer columna. ¿Sí? Ahora, si yo pongo las columnas de 60 por 40, 60 por 40, la pregunta es, ¿y aquí qué? ¿Me maté? Pues, profe, ahí tengo 2 metros de andén y 2 Ah, metros de retroceso que me pedía la norma. ¿y si cabe el carro por acá o para qué es esto? No, profe, ese es o sea, eso es la norma lo que me No, pide y están los 2 metros de retroceso y 2 metros de andén, pero en sí el bueno, carro es por acá. ¿sabe qué podemos hacer? Que la viga tenga, que la columna tenga 60, las perimetrales tengan 60 en este sentido y 40 en este sentido. Entonces aquí no nos matamos, 60 en este sentido, 40 hacia arriba, 60 en este sentido, 40 hacia arriba, 60, 40, 60, 40. Y estas sí tengan la longitud en este sentido, Ok, 40 y 60 hacia el fondo. ok, vale. Profe, entonces las perimetrales también en esta parte deben ir, ¿cierto? Acá y acá. Sí, claro, porque no queda eso como un voladizo. Ok, ¿Y de cuánto las hago? De 40 por 60, de 40 por 60. Aquí también, de 40 por 60. ¿Sí? listo, profe. Y aquí van en este sentido las columnas. Aquí van en este sentido las columnas. Bueno, profe, pues creo que eso era Listo. todo. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias, profe. Chao, gracias. Chao.